Bien, amigos, nos place recibir en el espacio estelar del día al diputado Juan Carlos Quiñones, quien representa a la provincia de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana y está identificado con el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido. Muy buenos días y bienvenido. Y del Comité Buenos días, Central, don Uchi. Carlos. Buen día, sí, señor. Su secretario de organización también. Muy bien. Javier. Bien, bueno, pues vamos Adelante a compartir con el café. cafecito con el diputado Quiñones. La pelota está caliente dentro del partido. Así es. Yo no sé si decir que está al rojo vivo o al morado vivo, pero el caso es que la lucha de tendencias, como en los buenos tiempos del PRD, enfrenta a Leonel Fernández y a Danilo Medina y se expresa, tiene diferentes expresiones. Ahora mismo la expresión de esa lucha es que Danilo quiere primarias abiertas y Leonel quiere primarias cerradas. Aunque el fondo del asunto va más abajo, ¿no? Pero esto tiene una incidencia enorme porque puede frustrar la ley de partidos. Ya en el Senado pasó la ley. Todo el mundo entiende que naufragará en la Cámara de Diputados porque Danilo Medina no tiene la mayoría especial que se necesita de 2/3 partes. Calificado. Sí. La mayoría calificada es la palabra correcta. Entonces, ustedes la van a rechazar, obviamente. ¿Qué va a pasar cuando se caiga? ¿Habrá tiempo de hacer una ley de partidos? ¿O puede haber un acuerdo para que se deje que cada partido aplique cualquier clase de primarias? Bueno, lo primero es que eso es lo que esperábamos, de que hubiera un consenso a nivel nacional y principalmente entre los dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana, como lo son el presidente del partido y el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, parece ser que no se ha podido conseguir ese consenso. Lo primero es decirte que la ley llegará a la Cámara probablemente el próximo martes. No hay los votos suficientes para ninguna de las dos partes, ni para aprobarse cerrada ni para aprobarse abierta, porque hay que tener una mayoría de la calificada de la cantidad de diputados que somos 190, se necesitan 127, nadie lo tiene para pasar ninguna de las dos modalidades. Lo que nosotros siempre pensamos es que, como decía, ellos dos se iban a poner de acuerdo para que fuera lo mejor que le conviniera al partido y al país. O sea, primero al país y después al partido. No, pero que no es así. Entonces, no es así. Bueno, eso es lo que le convenga a Danilo o lo que le convenga a Leonel. Bueno, primero buscamos que sea beneficioso primero para el país, porque todos los sectores, esta es una ley que tiene casi 20 años en el Congreso Nacional y no se ha podido aprobar, pero porque todavía los sectores no se habían puesto de acuerdo. Hubo un gran consenso, pero este puntito... Pero si no fue posible ponerse de acuerdo al interior del PLD, ¿cómo procuraban ustedes que se iba a poner de acuerdo entonces fuera del partido en el Congreso Nacional a distintas fuerzas políticas? Bueno, se había conseguido un consenso a nivel de las fuerzas políticas, ahora cayó y era lo que esperábamos entonces, que el presidente del partido y el presidente de la República, que son los dos que tienen la mayoría de las fuerzas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ellos dos se pusieran de acuerdo y entonces escogieran lo más beneficioso para el país y para el partido. De no lograrse eso, entonces... No se logró Se eso. aprobó entonces en el Senado de la República anoche de esa modalidad, entonces va a la Cámara de Diputados. Lo que estamos viendo es que no pasará en la Cámara, porque como decía, ninguna de las dos partes tienen entonces la mayoría calificada para aprobar ninguna de Pero de 190, pero pueden faltar diputados que se vayan, no sé, algunos compromisos internacionales, bueno, mira, se enfermen. Que les dé difteria. Exactamente. Mire, hasta ahora nosotros estamos muy celosos con la votación. Los 34 diputados que apoyamos de una forma ahora, porque es bueno que se sepa, el compañero Leonel Fernández, presidente del partido, ha formado
una fuerza dentro del partido, pero esa es una fuerza coyuntural. El presidente Fernández como una siempre... fuerza. Bueno, sí, porque el presidente Fernández nunca quiso que hubieran tendencias dentro del PLD, sino que todos llegáramos a un consenso a buscar lo mejor para el partido y desde luego para el país. Entonces, pero ahora se ha visto en la necesidad de formar una fuerza, y esta fuerza entonces va a demostrar... No, pero eso fue esa la formó antes de tener esa necesidad. No, vamos a recordar que se ha debilitado. Vamos a recordar un episodio en el Congreso. Mire, el presidente Fernández, el presidente del partido, siempre estuvo igual al lado del compañero también presidente Danilo Medina. O sea, eran la misma fuerza que por ejemplo, la fuerza que estaban, por ejemplo, se 26 se entremezclaban. Oye, 26 senadores, cuando él todavía quería postularse para el 2012, ¿verdad? El 2016. No. Bueno, el 2012. Para el 12. El presidente Fernández Sí. no era que quería postularse, sino quedar con una fuerza dentro de la estructura, porque recuérdate que un presidente cuando vas en decadencia hacia la entrega del poder, generalmente todo el mundo se le va de su lado, y eso fue lo que él quiso Lo que demostrar. indica que no hay líder, ¿eh? Que el liderazgo es la firma de decreto. El poder que da la presidencia. El líder es la firma del decreto. Yo creo en eso. Ahora, sí, yo creo que eso está claro. Ahora, fueron 26 senadores al Palacio Nacional cuando a él le prohibía la reelección la constitución que estaba vigente y la anterior. Que se trató de decir, no, que la anterior, que sí, la dos. Y le llevaron una carta diciéndole, aquí se va a hacer lo que diga usted, no lo que diga la ley. Bueno, No lo que diga la Constitución. eso... Así que Lamentablemente, esos grupos están muchos hechos desde hoy- hace tiempo. Lamentablemente, muchos de esos hoy senadores que aprobaron anoche se pasaron. eran gente que estaban apoyando Es esa... verdad que hasta Sonia Mateo Sí, claro. se pasó. Claro. Mira, entonces una vez ya se someta a la Cámara de Diputados, entre en la agenda. Debe de llegar en los primeros 5 días. A más Entonces tardar el debe de martes. ponerse, ya en este caso, como va del Senado a la Cámara, si fuera a la inversa, de la Cámara al Senado también, el presidente de cualquiera de las dos cámaras tiene entonces que poner el proyecto en la agenda de esa sesión, de la primera sesión que tenga. Ustedes presentaron un comunicado público el Así día de es, ayer, dando las razones por las cuales rechazan las primarias abiertas y simultáneas. ¿Tú puedes indicarnos cuáles de ellas son las razones más relevantes que ustedes sacaron en el comunicado para oponerse a las primarias? En primer lugar, nosotros hablamos en el comunicado de que es una ley inconstitucional, porque ya la Suprema Corte de Justicia había dado una sentencia en el año 2005 sobre la ley 287-04 que llamaba a primarias abiertas. Algunos juristas dicen que eso era de la Constitución anterior. Bueno, pero según el artículo 6 de la Constitución y el 277 de la Constitución, el 6 habla de la supremacía de la Constitución, o sea que no habrá ningún poder, ni ley, ni reglamento, que pueda entonces anteponerse a ella misma, a la reforma y a todo lo que convierte a la propia Constitución. Entonces el 277 habla de la cosa irrevocablemente juzgada con relación a la antigua Suprema Corte que actuaba como tribunal constitucional. Entonces ya todas las sentencias que dio la Suprema Corte de Justicia del año 2010 para atrás ya no pueden ser conocidas por el actual Tribunal Constitucional. Entonces, pero fíjate, también viola el artículo 237 de la Constitución, cuando habla de identificar las fuentes. Dice ese artículo que toda ley que no tenga la fuente de financiamiento definido en la propia ley, queda automáticamente ¿Qué nula. no tiene la fuente de financiamiento definida? Bueno, las primarias. la Junta Central Electoral ha explicado que para la aplicación que aprobarse la ley con primaria, con padrón abierto, se llevaría unos 5.000 millones de pesos. Que fue de las razones por las que se declaró inconstitucional en el 2005. Ahora bien, el proyecto de ley establece que las primarias abiertas se van a financiar con los fondos que reciben los partidos políticos
desde el Estado Y entonces, dominicano. ¿cómo va a ser la campaña? O sea, ¿con qué fondo entonces los partidos van a someterse luego a otra campaña política? Porque fíjate, nosotros en el mismo comunicado decíamos que vamos a someter al país hasta 4 procesos electorales en menos de 8 meses. Y primero irían las primarias o las convenciones internas en cada partido. Después iría unas elecciones municipales que según la Constitución para el año 2020 sería el tercer domingo de febrero. Y luego entonces vendrían las elecciones para elegir a los miembros de las cámaras de senadores y de diputados y también al presidente de la República. Y si hay una tercera, segunda vuelta, sería entonces en junio, el último domingo de junio. Entonces serían 4 procesos eleccionarios en 8 meses. O sea que sería también llevar al país. Fíjate, los partidos políticos tienen que conocer, y los que estamos ahora en el Estado, tenemos que saber que mientras más tranquilo, mientras más paz hay en un país, mejor se vive, mejor se fortalece el país. Entonces, someter a un país en menos de un año, en menos de 8 meses, a tantos procesos, eso conlleva, las crisis políticas traen crisis sociales, las crisis sociales traen desestabilización, las desestabilizaciones traen intranquilidad en el país y desde luego la economía y todo se va a ir a pique. Entonces eso es lo que estamos evitando. Algunos legisladores han comenzado a hablar de que ya en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, hay personas ejerciendo presión. El hombre del maletín que está haciendo su recorrido para ganar votos a favor de la aprobación de una ley de partidos con primarias abiertas. Mira, no hemos visto el hombre del maletín. Lo que sí ha habido, sabemos de sonsacamientos, de invitaciones a parrilladas, a karaoke, que se han estado dando, pero no hemos visto. Pero yo me imagino que, aunque hay 2 grupos muy bien definidos, deben haber muchos amigos entre uno y otro lado. En el Congreso, es decir, que una parrillada no debe ser como un indicio. Pero usted sabe que ahí se hablan entonces. Por una carnita. Pero sí. lo que sí hay que ser. Diga, pero a mí hay que dármela con cachú. No. Lo que sí hay que ser responsable. El hombre del maletín no lo hemos visto. Ahora, lo que sí tiene que estar claro es que cualquier diputado, no importa del bloque que sea, porque ya hemos tomado todas posiciones claras ante el país y ante nuestros partidos. Entonces, el diputado que se enferme o que no asista por cualquier causa ese día a las votaciones, sabrá que nos lo vamos a publicar con nombre y apellido. Porque fíjate, ya hay un grupo... ustedes tienen el temor de que lo compren, no para que vote de una manera diferente, puede ser una de las... sino para que se enferme o para que se le presente un viaje. Y la mayoría. Sí, porque se estaba buscando también de que nosotros, el grupo que apoyamos al presidente Leonel Fernández en su posición, no abandonáramos el hemiciclo. Y nosotros nos vamos a mantener ahí vigilantes y activos y vamos a votar. Ahora, vamos a votar que no. Sí, bueno, entonces nosotros esperamos que la gente del PRM, que también es una bancada... ¿Han tenido diálogo con la oposición? Bueno, sí, nos mantenemos siempre en comunicación. Que la gente del PRM, que ha mantenido una posición también en contra del proyecto, de esa forma como lo aprobó el Senado de la República, entonces que ellos hay una alianza también. PLD, PRM, no, oposición, no una alianza, bueno, PLD Leonel, PRM, no una alianza, porque nosotros primero, en realidad somos primero del PLD. Y nosotros con los hermanos también que apoyan la otra posición, que apoyan al presidente Danilo Medina, en su posición también nosotros en todo momento compartimos. ¿Cuál es el propósito? Y hablamos y discutimos ¿Cuál es el situación propósito de esta primarias abiertas, integrarla en la ley de partido político? Eso es lo que nosotros... ¿Qué lectura hacen ustedes? Eso es lo que nosotros, muchos, que tenemos tantos años en la estructura del partido, que fuimos formados, nos preguntamos, ¿qué se busca? Porque a simple vista así se ve, que ¿para qué entonces tendría razón una persona que se ha curtido dentro de una militancia, dentro de un partido, va a tener de ahora para adelante? Ninguna, porque si usted puede ir a votar
por las autoridades que va a elegir ese partido. Pero ahora tampoco es otra cosa, ¿eh? Es decir, bueno, que don Ucho, un militante, ¿qué hace dentro de un ¿qué partido? motivo tiene un joven Para integrarse. para integrarse, no al partido de ustedes, no, a cualquier partido? Si ahí es el que tenga dinero el que se postula, pero, a ese joven lo único que puede aspirar es que le den una botella o algún negocito. bueno, don Uchi, pero también no veamos las cosas tan extremas, porque hay jóvenes que se han destacado. Usted tiene, por ejemplo, al senador de Puerto Plata, que es un hombre joven que se integró, o sea, se entró en la política y mire hasta dónde ya hoy es el presidente del partido mayoritario de la oposición. Entonces, yo creo que se puede. Ahora, Bueno, es haciendo las cosas claras y haciendo las cosas como lo queremos. vamos a hacer una pausa y regresamos, porque aparte de toda esta lucha de leonelistas y danilistas, hay otros temas en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y vamos a regresar en un momentito. No se lo pierda, faltan muchos temas importantes. Continuamos esta conversación con el diputado Juan Carlos Quiñones, quien representa a la provincia de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana y quien forma parte de los congresistas que apoyan al expresidente y presidente del partido, Leonel Fernández. Hay otros temas, aparte de esta lucha interna. Ahora mismo, la Cámara de Cuentas ha hecho una auditoría en la ONSA, donde ha determinado una corrupción extrema con dilapidación de más de 4.000 millones de pesos. Y el alegato de parte de Manuel Rivas y de su abogado, y de muchos más que están hablando de eso, es que una resolución del antiguo director de compras y contrataciones modificó la ley que aprobó el Congreso y que en base a esa modificación que le hizo un individuo en su escritorio a una ley, entonces él no ha cometido ningún delito. ¿Desde cuándo aquí se modifican las leyes en un escritorio por un funcionario del Poder Ejecutivo? Bueno, son de las debilidades que tiene el Estado Dominicano. No, pero eso no es una debilidad, eso no existe. Bueno, Una modificación por una resolución que modifica una ley, eso no existe. fíjese, donde no hay régimen de consecuencia, todo eso se puede dar. Yo creo que lo que ha dicho la Cámara de Cuentas con relación a la ONSA es algo de verdad que debe de llamarnos a la atención a toda la sociedad dominicana y especialmente al gobierno, especialmente a los que estamos en política, porque eso es una pobredumbre que había ahí. Pero no solamente la ONSA, hay situaciones también en otras instituciones. Bueno, esperamos, por lo menos, también, por lo menos bueno, ya con este está confirmado. Y por lo menos en el caso de la ONSA es una corrupción tinta en sangre. Tintada de sangre, o sea que va más lejos, porque hubo una muerte de un catedrático universitario, de una persona que le estaba aportando a la sociedad dominicana con las denuncias. Bueno, y fue acusado también de estar sobornando. Bueno, exactamente. Chantajeando. Fueron de las argumentaciones que se dieron. Pero yo creo que si hubiera un régimen de consecuencia, todo eso se hubiese investigado. Y si hubo chantaje, hubo pedido de soborno y este tipo de entramaje, debió entonces la justicia, la Procuraduría General de la República, si hubiese estado, yo digo, haciendo su papel, el PETCA, y las otras instituciones que son de control del Estado, porque la hay. El mismo Congreso Nacional, mismo Congreso Nacional, sobre eso mismo, que tiene un papel importante. Sobre eso mismo, sí. Manuel Rivas es un funcionario que lo puso Danilo Medina en el 2012, pero las irregularidades en la ONSA vienen desde antes, aunque ahora llegaron a los extremos. Pero hay otras situaciones que se dieron antes y que se dan ahora. Ustedes mismos en el Congreso, una de las cosas que más tiempo les ocupa es aprobar venta de bienes inmuebles, de terrenos del Estado a particulares. Eso en sí mismo es un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene una finca que la quiere vender, tiene que hacer una licitación y decir quién da más. No.
a Perencejito de tal, y con el Perencejito de tal, por ejemplo, resulta que a Eladio Martínez, porque los miembros del Comité Central y presidentes y en cargos municipales también tienen mucha suerte, se le aprobó, o creo que, o está por aprobarse. No se le ha aprobado. Inclusive él me acusa a mí de que yo le tengo parado el proyecto. Bueno, para los que no lo sabían, a ese miembro del Comité Central, que fue gobernador de la provincia de Santo Domingo, le aprobaron, o le aprobó el CEA. El CEA le aprobó venderle la mayor parte del pueblo de Andrés, un pedazo de Boca Chica, y los terrenos llegan hasta el puerto multimodal Caucedo, a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. Es decir, lo que vale medio plátano. Pero eso se ha denunciado, se ha dicho, es gente escandalizada y ustedes no dicen nada. Bueno, quisiera respetar su opinión, pero muchos diputados hemos estado en contra. Inclusive, en el caso mío, del PLD, de la bancada del PLD, se me ha acusado siempre. Yo fui presidente de la Comisión de Ética, ahora soy presidente de la Comisión de Salud. Se me ha acusado siempre de que yo me opongo a todo. Inclusive funcionarios, miembros del comité político me han llamado a mí para que baje la guardia. Por ejemplo, en ese caso del señor Martínez, que está comprando prácticamente los terrenos donde estaba el antiguo ingenio sí, de Boca Chica. Entonces yo me he opuesto y me opondré. Pero quiero decirle, don Uchi, que no solamente ha sido agente del PLD que se le ha vendido, porque también ahora mismo está el proyecto, que también un grupo de diputados nos hemos puesto. De Río Jaina. De Río Jaina, de la margen occidental de Río Jaina, que es también tan oneroso como aquel. Pero todo eso nos lleva a la JUN. Todo eso nos lleva a la JUN. Todo eso también nos lleva a la JUN. Y mi intención al hacer la pregunta era llegar ahí. Resulta que había un vertedero público en terrenos que el CEA prestó para eso. Así es. Y de repente la JUN dice que es la dueña y dice que esa venta le fue aprobada en la Cámara de Diputados un 10 de enero cuando no hay legislatura. No había legislatura, eso se comprobó. Sin embargo, están sometiendo a la República Dominicana, un tribunal internacional, acusando de que el Estado le quitó unos terrenos que eran de ellos. Y demandándolas por 300. Y lo que no se entiende es que han pasado 2 años y la Cámara de Diputados nos dice, eso es falso. Yo pedí en una sesión, pedí un turno previo, de que eso había que hacer una investigación responsable y todo aquello que fueran culpables dentro de la Cámara y fueran sometidos, porque eso es inaceptable que un documento del primer poder del Estado fuera falsificado, que se falsificara la firma de la secretaria general de la Pero usted sabe que nos van a condenar, ¿verdad? Bueno, porque nadie ha dicho nada. ¿Por qué la resistencia, sobre todo por lo que ha salido en la opinión pública de legisladores del PLD, a que se someta a una interpelación y que eso derive, si un juicio político si es necesario, a la Cámara de Cuentas después de haber violado la Constitución y la Ley General de Salario, incrementándose sus salarios de manera personal, los miembros actuales? No todos dentro del PLD estamos opuestos, sino que ustedes saben cómo eso se maneja también. O sea, la Cámara... Sí, con mucha corrupción. Con mucha... O sea, yo diría, hay un grupo mayoritario dentro del bloque que no apoya la interpelación prácticamente, no solamente de los miembros de la Cámara, sino de ningún Pero el presidente de la Cámara de Diputados ni siquiera lo ha querido poner en la agenda de la Cámara de Diputados ese tema. Bueno, lo que en ese caso llevaba, según el reglamento interno, era la formación de una comisión especial. Se formó la comisión. Vamos a ver entonces el veredicto de la comisión lo que va a hacer es investigar si se le puede interpelar cuando la Constitución... No, si ellos violaron, porque entonces después el paso sería la interpelación y el juicio político. Recuérdate que es por paso. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Siempre quedan temas, pero creo que abarcamos unos cuantos temas interesantes. Pero nos quedamos sin ley de partido, todo parece indicar. Todo parece indicar que no va a haber ley de partido. ¿Cómo es? No va a haber ley de partido. O sea que... Acaba de decir lo más importante de todo. No va a haber ley de elecciones partido. 2020. Porque
aprobaron la primaria abierta en el Senado, se cae en la Cámara de Diputados y no habrá ley de partido, lo acaba de decir el diputado Juan Carlos Quiñones. Muchas gracias y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Mañana los esperamos a las 8 de la mañana y desde hoy estamos trabajando ya para ustedes.